Bienvenidos a Punto Económico. Pasemos a ver el resumen de las noticias de la semana con Luis Alexis Sánchez. Buenas noches, gracias Oscar. Y empezaremos la semana con cifras estadísticas que nos ha brindado el INEI. El reporte del INEI es una encuesta permanente del empleo e indica que en el trimestre que va de diciembre a febrero de este año, el empleo adecuado ha aumentado 8.3% con respecto al empleo del mismo periodo del año 2010. Y esto es interesante porque lo que se está viendo, digamos, es que el empleo adecuado, cada vez más gente empleada adecuadamente y está disminuyendo lo que se llama el subempleo por horas, que es gente que trabaja más horas de las que legalmente debería trabajar, que son 48 horas. Y en Lima Metropolitana el desempleo o el empleo subadecuado por horas ha disminuido 2.2% en este mismo periodo. Y otro desempleo, que es el desempleo o el subempleo por ingresos, también ha disminuido fuertemente, ha disminuido 7.4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso quiere decir que hay menos gente trabajando más horas de lo o teniendo, digamos, un ingreso menor al mínimo establecido, que al día de hoy es 675 soles mensuales. Por otro lado, vemos también que el ingreso en Lima Metropolitana promedio ha aumentado de 1.150 aproximadamente a 1.290 soles, o sea, hemos tenido un crecimiento del ingreso promedio por persona por limeño de alrededor del 12%. Y si esto lo vemos entre hombres y mujeres, los hombres tienen un ingreso promedio de 1.500 soles mensuales, mientras las mujeres tienen aproximadamente un ingreso promedio de 1.000 soles mensuales. Ahora, es importante también acá definir lo que ya ha sido un anuncio del Ejecutivo durante estos días, que es que la remuneración mínima vital que se había ya hablado que iba a terminar siendo 750 soles mensuales, de todas maneras se va a realizar antes del 28 de julio, así que vamos a esperar de todas maneras este anuncio de parte del Ejecutivo. Otra noticia importante que ha sucedido en la semana es el anuncio que ha hecho en conjunto el señor Castilla, cabeza del MEF, y el señor Milton Bongese de Proinversión, con respecto a que está saliendo una cartera de alrededor de un poco más de 10.000 millones de dólares en proyectos, básicamente en tema de infraestructura vial, en tema de transporte terrestre, que más o menos suman alrededor de 4.000 millones de dólares. También otro tramo de 3.000 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con temas ferroviarios, y en el tema de hidrocarburos alrededor de 1.000 millones de dólares. Se estima que este año los proyectos que van a salir, digamos, a la luz van a ser aproximadamente, por un monto aproximado de alrededor de 1.500 millones de dólares, y el próximo año el resto, o sea, estamos hablando de más de 8.500 millones de dólares. Y para tener una idea, esto es como, digamos, tener la inversión de 2 proyectos Conga, más de 2 proyectos Conga en un solo año, que sería el 2013. O sea, la cantidad de inversión que va a haber el próximo año va a ser un shock bastante fuerte. Y con respecto a eso, el señor Castilla ha explicado que en la medida en que esto se sostenga en el tiempo, vamos a poder crecer a un ritmo mayor al 6% de crecimiento del PBI anual, que es un tema importante. En la medida en que estas inversiones se mantengan, obviamente el crecimiento va a beneficiar a toda la población. Y lo bueno es que existe a nivel mundial un gran interés por inversionistas, inclusive del Medio Oriente, por invertir en el Perú, en infraestructura, en diferentes digamos, proyectos de esta cartera de proyectos que está saliendo y que ha anunciado el MEF y Proinversión. Por otro lado, el INEI también ha revelado cifras con respecto a lo que es los programas alimentarios. Explica, por ejemplo, que más de la mitad de los hogares rurales están recibiendo algún tipo de programa alimentario. Con respecto al tema del agua, por ejemplo, al agua potable, señala también que en el sector urbano del 2010 al 2011 ha crecido de 89 a casi 91% la cantidad de población, digamos, que accede a agua potable. Eso es algo bueno, pero si vemos la cifra en el caso rural, la cifra es bastante baja en realidad. Tenemos en el 2010, teníamos una cifra de alrededor de 38.4%, que ha pasado a 37.8% en enero del 2011. Eso quiere decir que todavía hay bastante camino por recorrer para que más peruanos en el área rural, sobre todo, tengan acceso a agua potable. Y en el caso del alumbrado público, bueno, la cifra es un poco mejor.
Estamos hablando en el caso, por ejemplo, del área rural, alrededor del 55.4% de la población en las áreas rurales tenían acceso a alumbrado público en enero del 2010 y ha subido a 60.8% en enero del 2012, pero todavía, como señalan bien las cifras, hay bastante camino todavía por recorrer en el tema de alumbrado público. Otra noticia importante que ha habido en la semana es el tema de Petroperú. El señor Castilla también ha señalado que la emisión de acciones, esta oferta pública inicial que iba a haber de las acciones de Petroperú en la Bolsa de Valores de Lima, se va a detener y no se va a hacer sino hasta el segundo semestre de este año. Y básicamente esto porque lo que quieren es tratar de digamos, repotenciar o darle mayor valor agregado a Petroperú de forma tal que en el momento en que salgan pues estas acciones para que puedan ser compradas por el público en general, esta acción tenga mayor valor. Y eso implica que actualmente están revisando ya la forma de mejorar el capital humano que existe en la institución y además hacer mejoras en diversas instalaciones como por ejemplo en la refinería de Talara. También el MEF ha explicado algo con respecto al tema de los bonos de la deuda agraria y esto básicamente porque la ex cabeza, presidenta de la Asociación de AFPs, la señora Beatriz Merino, ahora encabeza, digamos, el reclamo de muchos tenedores de bonos de deuda agraria y efectivamente el reclamo que ellos hacen, digamos, al gobierno, al Ejecutivo, es que estos bonos se paguen. Lo que ha señalado el señor Castilla es que, lamentablemente, para hacer el pago de estos bonos tienen dos problemas. Uno es definir el valor real de los bonos, porque en libros, contablemente, estos bonos valen cero, debido a que la inflación, la hiperinflación que hemos vivido años atrás prácticamente ha matado el valor de estos bonos. Y el otro tema es definir claramente quiénes son los tenedores reales de estos bonos a los cuales el Estado o el gobierno debería estar pagándoles. Pero en todo caso, ambas cosas deberían tratar de ser solucionadas de parte del Ejecutivo de forma tal que efectivamente en algún momento esto ya no sea una deuda, debería haber algún tipo de plan de pago. Lo que menciona el señor Castilla, por ejemplo, es que efectivamente han estado pagándose algunas deudas de estos bonos agrarios, pero aquellas que han ido a través del Poder Judicial y que vía el Poder Judicial han tenido, pues, digamos, el Poder Judicial un mandato hacia el Ejecutivo para que estos bonos sean pagados. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas con respecto a este tema. Por otro lado, el MINCETUR está iniciando una evaluación con respecto a posibles acuerdos con dos países muy importantes o probablemente muy importantes para nuestra economía. El primero es la India. Se espera que estos estudios de prefactibilidad que está haciendo el MEF y Proinversión también se puedan hacer en 3 o 4 meses para luego comenzar negociaciones con la India, que es uno de los países con una de las poblaciones más grandes a nivel mundial y de crecimiento más interesante junto con China, para poder, digamos, hacer una alianza estratégica y luego eventualmente firmar un TLC con la India, donde, por ejemplo, la industria de la creación de software es una industria bastante, digamos, que ha crecido bastante. Y el otro país interesante es Indonesia. Con Indonesia lo que se pretende es hacer acuerdos que vayan por el tema de inversión privada, acuerdos que vayan por el tema, ciertos temas comerciales, que luego decanten en un acuerdo permanente, esperemos un TLC también con Indonesia para los próximos meses. En la medida en que tengamos más tratados de libre comercio con más países, las oportunidades de exportar nuestros productos, por ejemplo, no tradicionales, aumentan y eso es algo obviamente muy bueno para todos nuestros amigos exportadores. Por otro lado, aprueban la eliminación progresiva del CAS, de este régimen de contrato de administración de servicios en el Estado. Y en ese caso es importante señalar que varios agentes económicos han establecido que el CAS o esta derogación paulatina del CAS, digamos, no va a afectar de forma fuerte al erario, al fisco, debido a que, bueno, esta forma paulatina no va a ser pues algo que implique de la noche a la mañana pasar a todos a planilla. Y además, digamos, con esta ley que se ha aprobado en el Congreso, parte de lo que se va a hacer es, se va a añadir beneficios a las personas que están dentro de este régimen, como por ejemplo ir de 15 a 30 días en el tema de vacaciones o tener el descanso por maternidad o paternidad. Pero por otro lado, lo importante, el tema medular, lo estructural
lo que se debería arreglar estructuralmente es toda la ley de empleo público, que en teoría en el 2013 ya debería estar lista y debería estar dándose, porque en la medida en que, digamos, la ley del empleo público ordene la forma en que se contrata en el Estado y, digamos, por ejemplo, define un orden de meritocracia para que la gente pueda ir ascendiendo y obteniendo mayores ingresos dentro del Estado, pues eso va a ser mucho más eficiente, inclusive el trabajo de las personas que estén dentro del Estado. Esperemos que las cosas vayan por este rumbo en el 2013. Por otro lado, otro anuncio que ha hecho el señor Óscar Valdés, en este caso, cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros, tiene que ver con el tema de que las oficinas comerciales que están en el exterior van a pasar de la Cancillería hacia el MINCETUR, hacia el Ministerio de Turismo, liderada por el señor José Luis Silva. Y esto porque tras varias semanas, digamos, de discusión con respecto a este tema, lo que se pretende es darle mucho mayor empuje comercial, mucho mayor empuje de negocios a estas oficinas comerciales, de forma tal que en los próximos 4 o 5 años se pueda pasar de una exportación de alrededor de 46.000 millones de dólares a alrededor de 86.000 millones de dólares, que es la meta que pretenden poner. Por otro lado, en el caso de las regiones, vamos a dar algunas noticias regionales acá. PROMPERÚ está anunciando un concurso para apoyar a la macrorregión noramazónica, y la idea es que en este concurso básicamente todas aquellas entidades que apoyen, por ejemplo, a los exportadores en estas regiones puedan acceder a dinero, a financiamiento y algunas opciones para que realicen su trabajo hacia el público final, que serían los empresarios exportadores, por ejemplo, de una mejor manera. Por otro lado, también Sierra Exportadora está promoviendo toda la oferta exportable de Huánuco y está, poniendo foco básicamente en 8 productos, de la mayoría de los cuales son productos agrarios, entre ellos la papa, el arándano, la quinoa. Y lo que quiere básicamente Sierra Exportadora es que estos productos tengan un mercado casi asegurado para que los exportadores de Huánuco puedan, tener claro a quiénes pueden exportar en el exterior. Por otro lado, la Sociedad Nacional de Industria finalmente está estableciendo, la posibilidad de tener un gran parque industrial en Junín, en la región Junín, y el gobierno regional de Junín está de acuerdo porque uno de los problemas que tenemos en Lima es que no hay lugares para que las industrias sigan creciendo, y lo que se pretende es que estos lugares se encuentren en Junín de forma tal que, por ejemplo, industrias que necesitan grandes extensiones de tierra, grandes extensiones mayores, probablemente 1 hectárea, puedan ir a Junín y hacer en Junín, toda una instalación perfecta para que puedan las industrias grandes instalarse allá y luego puedan, a través del puerto del Callao, por ejemplo, hacer sus exportaciones de productos. Así que bien por la Sociedad Nacional de Industria, que está impulsando este tema. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en Punto Económico, y nos vemos con más noticias económicas la próxima semana. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.